como biólogo experimental en la UAM, después en la UNAM hice cuestiones de ciencia básica, en biología molecular y biotecnología, y ahí por lo mismo pues pasé también por la UAM, por el Instituto de Biotecnología, la Facultad de Ciencias de la Autónoma de Morelos, la Politécnica de Morelos, y alguna estancia que se hice en la Universidad de Tennessee, en el Instituto de Agricultura. Tuve la suerte también de trabajar como divulgador en la DGDC, de la UNAM, en un comité que le llamamos el Comité Interinstitucional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica en Morelos, porque ahí había muchos centros de investigación, pero no tenía nada que ver con divulgación. Entonces fue sacar a la gente de investigaciones eléctricas de la Unidad Biomédica del Sur, de Zacatepec, para que hablaran de lo que estaban haciendo ahí, ¿no? Porque Morelos quería ser la capital del conocimiento, todavía quiere ser, ¿no? Pero no se dejan otras ciudades. Y después en lo que era entonces el CIE, que se llamaba el Centro de Investigación en Energía, que ahora es el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, que está en Temisco. Trabajé en la parte ya más bien de gestión tecnológica, o sea, vender proyectos, ¿no? Sí, ciencia básica, pero ¿y esto para qué sirve? Y ellos pues hacían paneles solares, celdas fotovoltaicas o materiales para el desarrollo de este tipo de tecnología, ¿no? Gracias, creo que por la invitación de Ale, me puedo volver a poner como colaborador de Universum porque dejé esa parte un buen rato, pero esperamos que lo podamos retomar, ¿no? La que sigue, ¿yo le cambio o quién le cambio? No, si quieres, nomás dime dónde. Está aquí. Bueno, antes de empezar a hablar como tal de la evolución, a mí me gustaría, porque la gente dice las cosas evolucionan, sí. ¿Por qué evolucionan? Entonces ahí empezamos un poco con problemas. Los porqués de la ciencia no son tan válidos porque estamos pensando en un propósito, en una finalidad, y aunque tengamos diferentes concepciones de por qué estamos en este universo, pues en realidad científicamente no es una pregunta muy válida porque no se puede contestar con las herramientas de la ciencia. Lo que se puede contestar es cómo cambian los seres vivos, y de ahí podemos hacer una serie de interpretaciones. Entonces lo importante es decir, bueno, ¿por qué no somos puras bacterias ahorita? Bueno, más bien, ¿por qué no hay puras bacterias? Ya hay bacterias, pero también hay hongos, y hay plantas, y hubo dinosaurios. Es decir, hay una fuerza impulsora de cambio en la vida, aparentemente, que ha llevado a formas más complejas, más grandes, más inteligentes, aparentemente, etc. Y entonces esto nos lleva un poco a otros principios de la ciencia que son los de las cuestiones de la energía. Es decir, algunas cosas no pasan si no hay energía. Entonces, pues, empezamos un poquito con algunas preguntitas. Entonces ahí lo pongo como una reflexión. Una parte inmensa de la inmensa energía y materia que hay en el universo circula por hasta ahora una reducidísima parte del mismo que le llamamos nuestra biosfera, es decir, la parte que nosotros vemos que decimos que es vida, donde está la vida y donde ocurre todo esto que vamos a hablar. Es una miseria que no tiene ni el tamaño de una millonésima de píxeles de la pantalla comparado con el resto del universo, pero es lo más importante que tenemos, ¿no? Los astrónomos y otros ven los grandes flujos de energía y la materia oscura y también la energía oscura, que quién sabe qué sea, pero dicen que sí existe, y la partícula de Dios y etcétera, pero vamos a concentrarnos nosotros en los que son los seres vivos y lo que hacen. Aunque estos principios del flujo de energía se describieron básicamente usando máquinas físicas, pues resulta que tienen una aplicabilidad universal, funcionan para explicar muchas cosas, no todas, de cualquier sistema físico, biológico, químico, material, hecho de materia, ¿no? ¿Por qué cambia? Y de aquí, de esta disciplina que se llama la termodinámica, hay tres leyes. La primera y la segunda, y otra que le pusieron la cero porque se dieron cuenta que era antes de las otras, pues ya no había números, entonces es la ley cero. Y los seres vivos cumplen las tres leyes, ¿sí? Y vamos a ver un poquito representado cuáles son esas, sobre todo la primera y la segunda. Para existir, o al existir, los seres vivos aprovechan y recambian materia y energía, requiriendo y generando orden a costa del entorno. Es decir, nosotros somos una parte que es materia organizada,
tenemos simetría bilateral, células, huesos, una serie de cuestiones que aparentemente salió de un cierto desorden que había antes en el universo. Y poniendo los filosóficos, como dicen, somos polvo de estrellas. Todos los elementos de los que estamos formados se formaron primero en estrellas que explotaron y regaron todo ese material por el universo y de alguna manera vino a dar a la Tierra, y de aquí, a través de cierto tipo de procesos, se fue organizando hasta generar algo que llamamos vida, y a partir de eso desorganizados. Bueno, eso, para que sea posible, resulta que es como que un camino contragradiente, un camino que va para arriba, mientras la mayoría de las cosas vienen para abajo. La idea es de que en el universo las cosas en general se van expandiendo, se van desorganizando, se van volviendo cada vez más caóticas, pero algunas van en sentido contrario. Una de esas es la vida, ¿no? Y eso pues es bastante sorprendente. La materia tiene esa posibilidad de que en general tiende a desordenarse, como mi cuarto, como los cubículos, como todo eso, y hay que invertir la energía, trabajo, para que se ordene, ¿no? Entonces la vida hace un poco ese trabajo. ¿Por qué? Pues hay cuestiones de la materia que son muy interesantes. Entonces, generar estructuras como un cerebro, un ojo, una hoja de planta, flujos direccionales, es decir, la fotosíntesis que ocurre para allá y luego la respiración que ocurre en otro sentido, reservorios de información como el DNA, requiere o consume energía que luego se vuelve reciclable. ¿Sí? Sabemos que yo prendo un cerillo, aprovecho eso para calentar prender un cerillo, un cigarro, lo que sea, pero buena parte de eso se pierde el resto del universo. Ya no lo puedo volver a juntar en otro lado. Son procesos irreversibles. Entonces hay que ver un poco dónde conecta esto con la evolución. Dos expresiones del orden biológico, que es el flujo de la información genética, y el metabolismo, es decir, son reacciones organizadas que mientras yo estoy vivito y coleando, ocurren con una cierta regularidad. Y todos los procesos que contienen, es decir, el mismo pensamiento, si lo vemos así muy materialistamente, pues es un flujo de algo que te ha guardado por ahí y de repente, ¿cómo le voy a hacer para salir de aquí? Ah, pues tengo que ver la puerta, buscar la puerta. Hay un proceso ahí para encontrar la puerta, ¿no? Si se acuerdan de en el libro que es el de Cronopios y Faunos de Cortázar, que viene instrucciones para caminar. O sea, es una descripción que entre paréntesis parece absurda, pero a la vez es como decir, es que eso hago todo el tiempo, ¿no? No lo pienso, pero sí tengo que levantar la pierna izquierda. Como dice ahí, si levantas las dos al mismo tiempo, algo malo va a pasar, ¿no? Bueno. En cambio, la muerte, pues es el desorden, es la entropía positiva, es la pérdida de información, de orden, de todo, porque en ese momento el organismo deja de integrar sus funciones hacia un camino X, ¿no? No sabemos si es un propósito, pero sabemos que de alguna manera la vida le gusta estar viva, ¿no? No se quiere morir, pero no le queda de otra más que morirse en algún momento. Y esto, multiplíquenlo por los 3.5 mil millones de años que lleva el proceso en la Tierra, entonces como que pues ha habido ahí ciertos cambios interesantes. Este orden apareció paulatinamente, se ha hecho más complejo y cambia constantemente. Ese es también otro principio general, casi que podríamos verlo, que este orden no llegó de repente. Algunos piensan que sí, pero pues son muy difíciles las evidencias de demostrarlo, mientras que tú puedes encontrar rastros, un camino de que esto fue simple, se fue complicando, porque afortunadamente varios de esos caminos quedaron escritos, digamos, o siguen estando. Es decir, todavía hay bacterias, todavía hay virus, y esos son, comparados con nosotros, terriblemente simples. Son muy complejos en otro sentido, más complejos que un grano de sal, pero entonces podemos ir tratando de reconstruir una historia de cómo ha ido caminando el proceso biológico. Y pues en fin, eso es como que esta introducción. O sea, no estoy hablando de una revolución, hemos hablado de cuáles podrían ser estas como causas, estos impulsos, estas necesidades, vamos a llamarlos. Hay un libro famoso de
Jacques Monod, que se llama El azar y la necesidad, que habla como de una especie de la filosofía espontánea de la vida, ¿no? Dice, a ver, ¿qué, entre otros ejemplos que va a decir, qué te sugeriría a ti si llegas a otro planeta X, vamos a decir a Marte, que hay vida, ¿no? Pues la gente dijo, pues si me encuentro la cara de Marte, hay una civilización extraterrestre. Bueno, la ven de ladito y pues de cara no tiene cara, ¿no? Es una vil piedra. Bueno, si encontraran, pues escribieron canales, que había canales, ¿no? En Marte. Ya que los vieron con telescopios, bueno, pues ¿cuáles canales? No eran más que a lo mejor rayas en el telescopio del pobre señor que los vio, ¿no? Que se hizo famoso con eso. Pero sí encontraron ríos y más bien como cañadas secas, ¿no? O sea, ahí la pregunta es si hubo agua y de dónde fue a dar, etc. Pero si encontraras un tornillo, pues dirías, híjole, esto sí está muy canijo que sea una estructura espontánea, que fuera una roca. Esto se llama, implica un cierto diseño, un propósito, ¿no? O si encontraras algo pintado en el suelo, así con cierta, que no fuera al azar por una piedrita que rodó y cayó así. Si todo eso empiezan a preguntarse cuáles son las cuestiones distintivas de la vida, que tiene como una especie de propósito, ¿no? Pero un propósito muy, muy de ellos, no es, a lo mejor no es inteligente. O sea, a todo ese rollo se llama la teleología, ¿no? Que si hay como que propósitos, pero diferentes tipos de propósitos. No es lo mismo el propósito intelectual que yo tengo de comer todos los días porque me gusta y porque sé que si no me muero, al de un virus que sabe que infecta células, ¿no? Porque si no también se muere. Pero, ¿qué lo lleva a hacer eso? A lo mejor son dos niveles. Lo que es importante es que finalmente mucho de todo esto que estamos hablando depende de fuentes de energía y afortunadamente en la Tierra, por el lugar donde estamos súper chidos, como quien dice. En un lugar donde no está muy caliente ni muy frío.